Muy buenas, queridos suscriptores. Estamos en el canal Statistical Programming. Hoy vamos a hablar un poco sobre los objetos en R. En primer lugar, vamos a enfocarnos en qué es un objeto a manera de programación. El objeto es muy usado en la programación, que permite separar las diferentes componentes de un programa, simplificando así su elaboración, depuración y posterior mejora. Los objetos integran, a diferencia de los métodos proceduales, tanto los procedimientos como variables de datos referentes al objeto. El objeto se le otorga ciertas características en la vida real. Por ejemplo, un objeto es algo que tiene sus propias características, ¿sí? En programación se usa mucho para optimizar el código. Vamos a enfocarnos ahora en un objeto en función del lenguaje de programación R. En términos generales, podemos decir que R es un lenguaje orientado a objetos. De cada uno de los valores usados es un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto de tipo plot. ¿Sí? Existen muchos tipos de objetos. Cada uno de los resultados que yo trabaje en consola es un objeto. Por ejemplo, yo imprimo un valor, ¿sí? Entonces R lo que hace es mandarme este valor en un objeto tipo vector, ¿sí? Ya más adelante hablaremos un poco sobre los vectores. Como en todo lenguaje de programación tiene sus objetos de tipos numéricos y alfanuméricos, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tengo a una variable A le asigné el valor 10 y a una variable B le asigné un carácter hola. Sí, vamos a explicar más adelante qué es un carácter y todo esto. Entonces le pregunto con un comando que es isNumeric a la variable A y me responde que es verdadero. ¿Sí? 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 Me sale que es verdadero. Is carácter, ¿es carácter la variable B? Sí, es verdadero. Con estos tipos de variables se puede diferenciar entre un número o un carácter, ¿sí? En R en ocasiones utilizamos funciones donde tenemos que ingresar puntualmente un valor numérico o un carácter para definir algún tipo de distribución, entre otras cosas, ¿sí? Los objetos más usados en R. Recordemos que en R hay un sinfín de objetos, hay muchos objetos, también dependen de mucho del paquete que se desarrolle. Entonces, los paquetes que vienen por defecto vienen con estos objetos que voy a explicar a continuación. En primer lugar, los vectores. Los vectores son los elementos más usados en R, los cuales se definen con la letra C, cuales significan concatenar. ¿Sí? La letra C significa concatenar. Existe otro comando que se llama vector, pero no es muy usual, no se usa mucho, ¿sí? La forma de hacerlo es definir una variable, como se ve a continuación, poner C y poner todo lo que quiero que vaya en mi vector. Cada uno de estos números tiene una posición en mi vector, ¿sí? Y podemos imprimir el valor, ¿sí? Yo puedo imprimir, cargo la variable A y puedo imprimir, y a manera de vector sale como respuesta, ¿sí? Los tipos de vectores. Existen los tipos numéricos, ¿sí? Son números enteros. Números enteros yo puedo definir números reales, 3.4, 5.6 también se puede definir, o combinación de estos números entre números enteros y números reales. No hay ningún inconveniente a la hora de definir vectores. Caracteres, ¿sí? Para definir un carácter en R se tiene que definir con comillas dobles. En este caso yo a mi vector mi vector de tipo carácter le estoy ingresando letras A, B, C, aquí era C. Como son letras, tengo que ingresarlos en comillas, ¿sí? Podemos probar este código. Imprimir CH y salen todos los caracteres de mi valor, ¿sí? Muy bien. Tenemos los vectores de tipo booleano también. Se podrían hacer vectores de tipo booleano donde reciben variables verdaderas a falsas. Se puede definir los de booleanos se definen con true o con false, o con su inicial, con F, o podría definir un otro booleano con la letra T, que es true, de verdadero, ¿sí? Y tenemos los datos faltantes. En R se definen los datos faltantes con NA. Sí, entonces cuando no tenemos un dato, R automáticamente nos define con NA, o los podemos definir nosotros de manera general con NA, o podemos hacer combinaciones de valores con un NA y otro tipo de números o caracteres. Existen muchos más, pero más adelante trataremos este tipo de vector. Muy bien, otra parte muy importante de los objetos son las matrices. Las matrices es un conjunto de objetos inicializados por filas y columnas. Podemos tener
vamos a tener sus columnas y sus filas, que se puede acceder a cada una de estas posiciones así con esta notación, ¿sí? ¿Cómo definimos una matriz? Entonces tenemos que escribir matrix y definimos los datos. En este caso quiero una cuadrática de 16, por ende si yo defino una matriz cuadrática de 16 posiciones, tienen que tener en sus columnas 4 y en sus filas 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Más adelante profundizaremos más sobre las matrices, porque hay muchas funciones que utilizan estas matrices. Podemos hacer con matrix, podemos indexar de columna a columna y crear matrices. Sí, las matrices pueden ser tratadas como vector, pero porque pueden tener los mismos valores. O sea, yo puedo tratarlas como un vector. Las funciones plot son las funciones para trabajar con gráficos por defecto que vienen en R. ¿Sí? ¿Sí? Son los que los gráficos son muy rígidos, pero muy básicos, no son tan amigables. Entonces actualmente se usa la librería ggplot para poder utilizar gráficos. Más adelante también tenemos una sección solo enfocada en ggplot, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de los gráficos de dispersión, su ajuste a la línea, ¿sí? Una distribución normal. Me parece que esto es un seno. Sí, me parece que esto es un seno. Tenemos una distribución de Poisson, ¿sí? Cómo se distribuye, una simulación de 100 datos. Me parece que esto es puntos, se parece mucho a la curva ROC, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos los objetos de tipo factores. Son factores cuyo nivel guarda un determinado orden. Por ejemplo, cuando yo quiero tener valores con diferentes categorías, yo tengo que definir que es un tipo factor. ¿Por qué es esencial? ¿Por qué no puede ser un carácter? Por el hecho de que tienen sus categorías. Cada uno de los factores tiene un nivel, otro nivel y otro nivel. Es muy importante. Más adelante explicaré más a fondo este tema de los factores y todo esto. Y las listas. ¿Qué son las listas? Sirven para concatenar objetos donde cada uno puede tener una estructura distinta. Por ejemplo, yo quisiera guardar como en una clase de vector diferentes tipos de datos, qué sé yo. En este caso yo en mi lista guardé un vector de tipo numérico, un vector me parece que son de 50 valores, y un vector de caracteres y otro vector de caracteres, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Los data frames. Los data frames son una de las partes más importantes que utiliza R. ¿Por qué? Porque es la matriz donde se almacenan los datos. Entonces cada una de sus columnas tiene diferente estructura. La mayor parte de las bases de datos vienen con esta estructura de un data frame, ¿sí? Es muy usado para la ciencia de datos, ¿sí? Es muy usado. Cuando yo exporto bases de datos de tablas de texto, entonces se viene en un data frame, ¿así? Es el objeto más usado. Entonces yo quiero hacer un data frame, creo un vector de letras de tipo character, creo un vector de números, C, recordemos que C es para los vectores, y un vector de tipo booleano, ¿sí? Y luego pongo en una variable, ingreso mi data frame, donde ingreso la variable letras, números y mi columna de booleanos, y imprimo mi data frame, ¿sí? Vamos a ver cómo queda, ¿sí? Y aquí podemos ver letras con cada uno de su asignación, números con cada uno de su asignación, y MA, que son los valores booleanos, ¿sí? Muy bien, queridos suscriptores, espero que les haya gustado el video sobre los objetos y las variables más usadas en R. Si tienen alguna duda pueden ponerme en los comentarios, o más adelante trataremos más a fondo cada uno de estos objetos para tener mayor conocimiento. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.